Hola, ¿qué tal muchachos? Bueno, esta es la primer parte a la introducción para el cálculo de contribuciones, muchachos, ¿sí? Es importante eh, esta primer parte, muchachos, de introducción al cálculo de contribuciones, porque aquí vamos a conocer lo que son pues, conceptos básicos en comercio exterior para nosotros poder identificar, muchachos, eh, pues el nombre correcto, adecuado o las formas que se utilizan en comercio exterior, sí, en cuanto a la mercancía. Entonces, sin mayor preámbulo, muchachos, voy a empezar a compartir pantalla. Necesito que hagan anotaciones de lo que no entiendan para discutirlo en clase, ¿sí? Esto es lo básico que podemos comprender en esta materia y lo vamos a comentar en clase, ¿sí? Aparte de esto, pues hay más partes para comprender el cálculo de contribuciones que ya lo vamos a ir viendo en parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 quizás, ¿ok? Vamos a comenzar a pasar la pantalla, muchachos, y espero que se pueda visualizar correctamente, ¿ok? Entonces, ahorita voy a esperar a que la pantalla se haga grande para comenzar a pues explicarles, muchachos, ¿sí? Esta es la determinación de contribuciones parte 1, ¿sí? Entonces, bueno, ¿se acuerdan que cuando nos vimos hablamos de qué es el comercio exterior, verdad? Bueno, aquí les pongo la definición. Para no leérselos, acuérdense que les había puesto el ejemplo del oaxaqueño que vendía guacales o cualquier producto, pues, típico de Oaxaca. Y pues llega el alemán, ¿sí? Quiere comprarle al oaxaqueño lo que vende, entonces pues, ¿qué es el comercio exterior? Pues es todo lo que implica para llevar esa mercancía de Oaxaca, pues a Alemania, ¿verdad? Todo, me estoy refiriendo a todo lo que implica, pues me refiero en cuanto a transporte, en cuanto a documentos, en cuanto a leyes, en cuanto a al cálculo de impuestos o al pago de impuestos, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso es el comercio exterior, ya lo habíamos platicado, muchachos, ¿sí? Para que vayan tomando nota y acuérdense lo que es de un extremo a otro. Imagínense una cadena logística, una línea recta, donde en un punto pues está el comprador, que es del lado derecho por lo regular, y del lado izquierdo pues el vendedor, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cómo se mueve un producto de un punto a otro, sí? O de un punto del mundo a otro, muchachos. Pues bueno, desde su fabricación hasta que llega a manos del cliente final, pues son, como les comento ahí, los actores que intervienen en la cadena, ¿sí? Si se fijan, aquí está la cadena logística. Aquí, muchachos, está la venta internacional, ¿sí? Aquí está la producción, transporte interno, almacén aduanero, a las aduanas del país de origen, la carga, flete, seguro, la llegada a las aduanas del país, perdón, del país de origen, todavía seguimos en el país de origen, pues toda la documentación, todo lo que se tiene, lo que implica estar en aduanas, el pago de aranceles, pasa al semáforo, y pues ya llega se entrega la mercancía, sale de aduanas, se va al transporte y llega pues al país destino, ¿no? Es todo este trayecto, muchachos, que pasa su mercancía para llegar al país destino. Esa es la cadena logística y por lo tanto, muchachos, pues es lo que se refiere al comercio exterior. ¿Ok, muchachos? Y bueno, tenemos diferentes tipos de mercancías, muchachos. Es importante que nosotros comencemos a identificar las mercancías porque vamos a saber
pues qué tipo de transporte vamos a requerir, ¿no? Y si sabemos qué tipo de transporte vamos a requerir, después vamos a saber qué tipo de Incoterms vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, muchachos, por el tipo de características físicas, químicas, etcétera, pues vamos a saber si requiere embalaje, si no requiere embalaje. ¿Qué es el embalaje? Pues es la envoltura, cómo los transportamos, ¿no? O sea, cómo protegemos esa mercancía. Ok, muchachos, entonces si se fijan, tenemos lo que es la carga general. Sí, si se fijan, pues es esta primera imagen, muchachos. No requiere manejo especial para su transporte, pues simplemente las meten en cajas, las avientan ahí a pues sí, este tipo de vehículo y pues no les pasa nada si están ahí con todas, ¿no? Entonces no requiere un manejo especial, muchachos, y aquí entra el 50 o 60% de las mercancías, casi toda, la mayor parte, bueno, la más de la mitad se va a la carga general. También tenemos, muchachos, la carga peligrosa. ¿Cuál es esta? Por sus características, pues representa algún tipo de riesgo. Muchachos, durante el transporte, pues sabemos que hay reglamentaciones específicas, tanto aéreo, marítimo como terrestre, para transportar una mercancía, ¿sí? Pero nosotros podríamos pensar, muchachos, al ver esta imagen de radioactivo o de carga peligrosa, pues podríamos pensar que es muy poca ese tipo de mercancía que se traslada, ¿sí? Podemos pensar que pues como es tan peligrosa, pues casi no se traslada, pero en realidad es más común de lo que pensamos, porque puede ser desde pequeñita la mercancía, como por ejemplo productos de limpieza, tintes que contienen peróxido. Todo eso, muchachos, son cargas peligrosas, entonces hay que tener cuidado, como la pintura del cabello, cuestiones de ese tipo, muchachos, productos de limpieza que pueden ser flamables, explosivos, radioactivos, etcétera, ¿no? También tenemos la carga perecedera, muchachos, si se fijan es la última, y pues esto requiere algún tipo de congelado, refrigerado, controlado. Si vemos la imagen, pues lo primero que se nos viene a la mente pues son los alimentos, ¿verdad? Porque son los que se echan a perder más rápido. Pero no, muchachos, también pueden ser, en este caso, muestras médicas, ¿sí? Porque en este caso, pues se necesita estar más controladas, más refrigeradas, ¿verdad? Entonces, esa puede ser carga perecedera, incluyendo, pues, muestras médicas o medicina, ¿no? Y bueno, otro tipo de mercancía se cataloga como la carga alto valor. ¿Qué quiere decir? Su valor puede requerir manejo especializado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues esas mercancías, para transportarlas, muchachos, tiene que estar blindado, de preferencia, pues esos vehículos, ¿sí? Y aparte con seguros, muchachos, ¿sí? Y tienen que ser, como el nombre lo indica, es carga de alto valor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son mercancías de alto valor. Un ejemplo que podemos poner son los celulares de gama alta o a lo mejor los cristales Swarovski, sí, que por su tipo de, de mercancía como el Swarovski o los celulares, pues necesitan un embalaje especializado que sea tipo custodia. ¿Y cómo vamos a saber que son de alto valor? Pues a lo mejor si vemos la factura comercial, muchachos, ahí nos vamos a dar cuenta de cuánto costó esa mercancía. En este caso, 150,000 o 200,000 dólares ya se puede catalogar como una mercancía de alto valor, ¿ok? También tenemos la carga sobredimensionada. Esa se parece mucho a la carga proyecto, muchachos. La diferencia es que la carga sobredimensionada, si se fijan, ahí está el dibujito, aquí de este lado, pues sobrepasa los límites del vehículo que lo está transportando, ¿sí? Aquí dice, rebasa límites permitidos por la norma, pero no limita su transportación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este vehículo puede seguir caminando perfectamente, aunque esté más largo, pues la mercancía, ¿no? Entonces, la diferencia con carga proyecto también es una carga que extraordinaria en sus dimensiones y forma, que quiere decir que también puede sobresalir como esta de acá, pero la diferencia es que esta, muchachos, puede aparte, pues tiene varias características que la distinguen, pues el vehículo donde está transportándose esta carga proyecto, pues ya no puede caminar como esto. Este sí puede seguir caminando, pero aunque sobresalga. Pero este ya no puede seguir caminando porque a lo mejor está pesado
o se salió. No puede caminar ya por sí solo ese tipo de vehículo. Entonces, ¿qué pasa en la carga proyecto, muchachos? Pues tienen que contratar otro transporte especializado para que ayude al vehículo principal a cargar esa carga proyecto. Y aparte se le llama carga proyecto, muchachos, porque pues es específicamente para, pues para un proyecto, ¿no? Aquí la diferencia también es que acá si sobresale, en este caso la carga sobredimensionada, lo único que se paga es un costo adicional, ¿sí? Por el sobrepeso, ¿sí? Y también acá en la carga proyecto se va a pagar un costo adicional, pero aparte, otras unidades especializadas para moverla, ¿ok? Si se fijan, requiere esta carga proyecto, si se fijan, requiere en este caso eh, unidades especializadas para que la sigan moviendo, porque el vehículo principal pues ya no se pudo mover, ¿no? Un ejemplo es un armado de una chimenea, muchachos, en una fábrica, que a lo mejor nosotros en México queremos armar una chimenea, no sé, quizás allá por Yucatán o por aquí, o por Veracruz, no sé, por allá, ¿no? Pero queremos traer pues el material, las piedras, todo lo que se requiere para la chimenea desde el otro continente, ¿no? Y queremos hacer una chimenea y una fábrica. Entonces, pues si se fijan, pues son mercancía muy pesada, incluso peligrosa, ¿no? Entonces nosotros en la carga proyecto necesitamos unidades especializadas más grúas, ¿sí? Y contratar aparte en el área marítima y luego cuando llegue del mar, pues contratar área, transporte terrestre y pagar costos extras, muchachos, por el soporte del peso de la mercancía. Es decir, mientras esa mercancía pesadota está en el piso donde la vayamos a dejar reposando por el tiempo que sea en algún almacén, mientras se hace la chimenea de la fábrica, pues nosotros nos van a cobrar, si se daña el piso, por un ejemplo, el suelo, pues esa mercancía, el tiempo pues que quede esa mercancía ahí, ¿no? Pero sabemos que es para un proyecto. Entonces, si se fijan, la diferencia entre sobredimensionada y proyecto es que esta es justamente para un proyecto, que son mercancías muy pesadas, que ya el vehículo principal ya no puede moverse, que necesitan unidades especializadas para moverse y necesitan cuidado especial, ¿no? Y esta sí se puede seguir moviendo, aunque sobresalga. ¿Sí ven la diferencia? La carga a granel, muchachos, pues es como los granos, cuando ustedes van y compran cereales a granel, pero imagínenselo a gran escala, como en por ejemplo, en los sólidos, pues ya se imaginarán, ¿no? En los líquidos, pues necesitamos una bolsa, por ejemplo, aceite, gas, ¿no? Entonces el recipiente aquí en este tipo de carga, muchachos, es la propia unidad de transporte, como los buques graneleros, por ejemplo, ¿sí? O sea, la propia unidad es la que lleva, pues ahora sí que a granel, ya sea en líquido, ya sea en sólido, ¿ok? Y bueno, finalmente tenemos animales vivos. Cada especie requiere su cuidado especial. Se supone en este caso que los caballos sí tienen que acompañar y es obligatorio acompañar el veterinario porque los caballos son muy sensibles y tiene que ser vía aérea porque dicen que los caballos pues se estresan mucho vía marítima. Entonces, como vía aérea es más rápido, muchachos, el viaje, pues dicen que al menos los caballos sí deben de transportarlos y acompañarlos pues con su veterinario, pero va a haber casos en que no necesariamente tiene que ir el veterinario, con que lleve el animalito, el ser vivo, un botiquín de quien no esté trasladando, ¿ok? Bueno, muchachos, hasta aquí lo que se llama o lo relacionado con el tipo de mercancías y cargas, ¿ok? Ahora vámonos a los contenedores, muchachos. ¿Qué es un pallet? Esto es muy usado en comercio exterior. Un pallet, pues tenemos pallet americano y pallet europeo, ¿sí? El pallet americano pues tiene ciertas medidas estándares como el europeo.
120 metros por 1 metro, 0.8 metros por 1.20 metros, ¿sí? Si se fijan es como los que hay en las bodegas, esos de Superama, Aurrera y todos esos, ¿no? Y si se fijan tienen unos hoyitos pues para facilitar su maniobra, ¿no? O sea, aquí pues, se puede amarrar la mercancía, se puede a través de lazos o abrazarla de aquí, agarrarla y transportarla, ¿no? O con máquinas especializadas jalarlo, ¿no? Los pallets, ¿sí? También tenemos siglas en materia internacional, ¿sí? Que son pues el transporte, ¿ok? Bueno, antes de entrar al transporte, estos pallets, la altura, muchachos, pues va a depender de la mercancía, ¿no? Pero estas son las medidas estándares. En cuanto al transporte, muchachos, tenemos lo que son las siglas FCL y LCL, ¿sí? Ya quedamos que pues esto se refiere al transporte, son siglas internacionales. Por ejemplo, FCL quiere decir Full Container Load, que quiere decir carga contenedor completa. Y LCL, muchachos, es Less Container Load y es una carga contenedor pues más incompleta o menos completa, ¿no? Entonces es una parte, es una parcialidad de un servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo muevo solo un pallet, pues yo necesito el LCL, que es el terrestre, y pues pues es más fácil moverme. El FCL, muchachos, suele ser marítimo y terrestre, ¿ok? Aquí está dibujado el carrito, el FCL, acuérdense que es completo la carga y el LCL es, pues la carga está incompleta, ¿sí? Entonces yo ya sabré qué tipo de clave utilizo en mis pedimentos para demostrar pues que yo solicité este servicio, ya sea marítimo terrestre o y ya sea una carga completa o menos completa. ¿Ok, muchachos? Y bueno, también tenemos lo que son las cargas conterizadas, muchachos, que es un contenedor, pues un contenedor es donde se transporta la mercancía, ¿sí? Entonces, tienen una estandarización a nivel internacional, muchachos, tanto de dimensiones como de carga, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos el primero que es el dry, muchachos, el dry pues quiere decir seco, las medidas son 20, 40 y 40 high Q. Si se fijan, pues es todo cerrado, ¿sí? Y como el nombre lo indica, es dry, es seco, entonces son creados para fácil manejo, es movimiento marítimo terrestre, donde, o sea, puede ser terrestre o marítimo, ¿sí? Y la carga es seca, no son líquidos, muchachos, ¿sí? El dry por eso se llama así, y se carga en mercancía seca, ¿sí? Este, y bueno, pues es muy seguro aquí y es fácil maniobrar aquí. También tenemos el reefer que cuenta con un sistema de enfriamiento. Si se fijan, aquí tiene como ¿qué será? Como un motor, muchachos. Tiene un motor y ahí básicamente, pues está perdón, muchachos, que se me está secando la garganta. Y bueno, el reefer, muchachos, pues es un sistema de enfriamiento, ¿sí, muchachos? Aquí regula la temperatura para la carga perecedera principalmente. También tiene las mismas medidas que el dry, 20, 40 y 40 high Q. Y pues por lo regular, si se fijan, pues sí trae esto es como su motorcito, pero también se tienen que ir conectados, muchachos. Tienen que estar conectados a una fuente de energía estable cuando estén viajando. Y al llegar al puerto, muchachos, pues también se deben de conectar inmediatamente. ¿Ok? Se debe de conectar. Y pues aquí, por ejemplo, hay mercancías que como requisitos estar viendo el comportamiento de la mercancía durante el traslado y pues cuando llegan a puerto, pues aquí pueden sacar un reporte diciendo si hubo alguna alteración pues en la temperatura. ¿Ok, muchachos? Entonces, pues es bueno este tipo de contenedor porque aparte de que enfría, pues es para mercancía perecedera y pues se hace de un registro, ¿no? También tenemos el open top que si se fijan, pues la parte superior no tiene una tapa. Aquí se le suele poner como como una lona, muchachos, aquí, y pues permite que la mercancía puede sobresalir, ¿sí? No puede sobresalir después de tantos, de 10 centímetros,
y si sobresale, pues tiene que tener un costo extra, ¿sí? Puede sobresalir poquito, pero no tanto, hay un límite, ¿ok? Tenemos también, muchachos, el flat rack, que es contenedor sin paneles laterales ni techos, si se fijan parece una cama. Y aquí también es pues para las mercancías, ¿no? Permite que la mercancía pues pueda sobresalir. Aquí también no es mayor de 10 centímetros y pues puede salir por los lados, ¿sí? Entonces es lo mismo, ¿sí? Aquí en este de acá, que es el open top, muchachos, pues tiene la lona, como les decía, la cubre, por ejemplo, en caso de que llueva o que haya láminas de acero, pues es como flexible la lona, pues si las láminas de acero sobrepasan el techo y también no tiene que rebasar los límites del contenedor. Si pasa esos límites, muchachos, pues hay un costo extra y la lona es especial, ¿no? Y bueno, aquí ya vemos que también, pero pasaría por los lados y también hay un límite. El tanque o cisterna, muchachos, pues es la estructura, si se fijan, es la misma que la de otros contenedores. También es fácil maniobrar y pues bueno, ya es evidente que tiene un tanque adentro, ¿verdad? Entonces, por aquí por los laditos, si se fijan, pues pueden meter las manos y cargarla o jalarla o amarrarla, etcétera, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos a continuar. Existen otros actores de la cadena logística. Esto es también importante que lo comprendamos como conceptos básicos. Tenemos lo que es el embarcador, que es el responsable, ahí les pongo de enviar, embarcar la mercancía. El embarcador, ¿quién viene siendo, muchachos? Pues por lo regular el vendedor, ¿no? Y el consignatario, ¿quién viene siendo, muchachos? Pues por lo regular el comprador. El de arriba es el vendedor, el embarcador, y el consignatario es el comprador. Aunque hay ocasiones en que se cambian, muchachos, ¿sí? En que se cambian de importador a, perdón, de consignatario a embarcador, ¿sí? El consignatario también puede ser el embarcador, ¿sí? Y entonces, ¿quién es el consignatario? Pues el que al final de la cadena logística pues recibe pues la mercancía, ¿sí? Al final del trayecto logístico, ¿ok? Entonces recuerden que pueden intercambiarse, ¿sí? Los embarcadores a veces pueden ser consignatarios y los consignatarios pueden ser embarcadores, ¿ok? Y bueno, muchachos, también tenemos al transportista, que es otro agente muy importante pues en todo el trayecto logístico. En una operación puede haber más de un transportista, acuérdense, un carrier, una naviera, una aerolínea y ya sea aéreo, terrestre o marítimo, pues siempre están las mercancías en constante movimiento, ¿sí, muchachos? También está el agente de carga, muchachos, y bueno, este agente de carga, pues se puede, ¿cómo les diré?, confundir un poco con el transportista, pero el agente de carga, si yo requiero todo el servicio, por ejemplo, para evitar contratar todos los personajes del trayecto logístico, o sea, si yo me quiero quitar de problemas y no quiero contratar a diferentes transportistas o agentes en cada trayecto, ay, de la aduana tal a la aduana tal voy a contratar a tal transportista, del mar a la tierra voy a contratar dicho transportista, y luego de aquí a acá otro transportista. Si yo me quiero quitar de ese problema, muchachos, de esos personajes del trayecto logístico, pues contrata un agente de carga, sí, para todo el proyecto. Es mejor porque a veces los transportistas difícilmente, muchachos, van a atender a importadores pequeñitos. Entonces, pues mejor se quitan de problemas y contratan a un agente de carga. A veces son menores costos los agentes de carga que las navieras grandes o las líneas transportistas grandes, muchachos, ¿ok? Entonces, todos estos son agentes del comercio exterior. Otros actores, pues ya vimos el agente aduanal, la persona física autorizada por el SAT mediante una patente para promover el despacho de mercancías, muchachos. Esto ya lo habíamos platicado en algún momento. Y pues bueno, el agente aduanal, muchachos, acuérdense, que es gente muy preparada, tuvo que pasar un examen técnico para obtener la patente en primer término. Y pues, ¿qué es la patente? Pues es un permiso por el SAT, ¿verdad? Expedido por el SAT. Esta persona, muchachos, puede clasificar la mercancía. Ya sabemos que es el que hace la clasificación arancelaria. Es decir, yo creo que es esto. Yo creo que esta mercancía es esto y se clasifica aquí, ¿no? Y bueno, también son los encargados de determinar los impuestos, deben pagar
pues esas contribuciones de esa mercancía, y si cae en alguna otra norma no arancelaria, pues también deben de revisar su regulación, ¿no? Las patentes, muchachos, acuérdense, les había dicho que son vitalicias. ¿Qué quiere decir esto? Que se heredan, que son para toda la vida. Entonces los agentes aduanales siguen siendo pues los mismos básicamente, ¿sí? Pero son sujetos a mucha revisión por parte del SAT, y si su patente se llega a perder, pues, o sea, por irregularidades, pues sí la pueden perder, ¿no? Por ejemplo, se les cancela, se las revocan por haber encontrado irregularidades en las actuaciones de los agentes aduanales, ¿sí? Entonces, ellos pueden obtenerla, ¿sí? Pero si la pierden ya no se la regresan, ¿ok? Entonces por eso es que a veces piden información o que las ayuden a clasificar la mercancía a despachos y de comercio internacional, o pagan esto que les decía de la junta técnica para clasificar bien la mercancía, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuidan mucho su patente. Ahora bien, tenemos las aerolíneas, muchachos, pues son aerolíneas que pues obviamente, como el nombre lo indica, es nada más vía aérea, y pues pueden subarrendar, ¿no? Entonces es la transportación vía aérea. También tenemos las navieras, sí, muchachos, que pues son en términos marítimos, y las navieras con las MBOC, pues no hay mucha diferencia. Las MBOC son siglas, muchachos, de transporte marítimo de mercancías, ¿sí? Entonces se parece mucho las navieras con las MBOC. La diferencia es que las MBOC se comportan como una naviera muchas veces, pero su diferencia es que son dueños de sus propios contenedores. Por eso es que se comportan como una naviera, pero la diferencia es que emiten sus propios documentos de embarque. ¿Ok, muchachos? Entonces las navieras pues son las que se dedican en la vía marítima, muchachos, y pues bueno, es muy importante que ustedes sepan la diferencia. Si ustedes las observan las dos, pues son muy parecidas. La diferencia es que las MBOC sí son dueñas y crean sus propios documentos de embarque, y determinan pues la ruta donde van a seguir en el mar, ¿no? Con esas mercancías. Y bueno, el marco jurídico que tenemos que comprender, recuerden, es la Ley de Comercio Exterior, donde habla de las medidas y restricciones no arancelarias, o sea, son más administrativas. Tenemos lo que es la ley aduanera, muchachos, y las reglas generales de comercio exterior, ¿ok? Esos pues son en conjunto lo que tenemos que ver. Acuérdense que en cuanto a la ley de comercio exterior, la primera parte son conceptos generales de comercio exterior, y la segunda, muchachos, pues está enfocado a la protección del mercado mexicano, como las prácticas desleales, protección al comercio internacional, entre otros. Ya lo vimos en su momento. La ley aduanera, muchachos, acuérdense que está más centrada y regulada en cuanto a las operaciones en la aduana, la entrada y salida de mercancías, despacho aduanero, regímenes, y también pues hace referencia a otras leyes para el cálculo de impuestos. Y tenemos las reglas generales de comercio exterior, y pues aquí se hace referencia a leyes y que son marco regulatorio para las operaciones de comercio exterior. En las reglas generales pues vamos a encontrar cuestiones como disposiciones generales, igual entrada, salida de mercancías, despacho de mercancías, regímenes aduaneros, etcétera. Y pues aquí también van a traer anexos, ¿no? Diferentes anexos. En el anexo 22 viene lo relativo al pedimento, muchachos, ¿sí? Las reglas de comercio exterior son los que les comentaba. Son 31 anexos, la 22 es la del pedimento, y bueno, trae otros anexos muy importantes que podríamos comprender, y que creo que ya en algún momento se los señalé, ¿no? De manera genérica. Y bueno, muchachos, nosotros para ser importadores tenemos que registrarnos en un padrón de importadores que el SAT hace obligatorio. Pues este registro es gratuito totalmente, pero lo encontramos en el apartado de las reglas generales de comercio exterior, y para ser importadores pues tenemos que revisar qué tipo de mercancía vamos a estar importando, y si es determinada mercancía se va a un régimen, a un padrón, perdón, un sector general, y si es otro tipo de mercancía, que ya lo definiremos más adelante, pues se va al padrón sectorial, ¿no? Entonces,
Hay mercancías, muchachos, que pueden no requerir estar inscritos en un padrón, ¿ok? Entonces, si se fijan, este régimen de productos químicos, etcétera, etcétera, pues son básicamente productos pues que no, que están en el sectorial, ¿no? Si se fijan, estos no entran en el régimen general, sino en el régimen sectorial o padrón sectorial o sección sectorial, como quieran llamarle, ¿sí? Entonces pueden revisar ahí a grandes rasgos los que entran al sectorial y pues obviamente también está el general, ¿sí? También hay un padrón de exportadores, muchachos, sí, que son también cierto tipo de mercancías, como lo ven ahí está visualizado, lo podemos encontrar en el apartado B de las reglas generales de comercio exterior. ¿Y por qué al SAT les interesa tener padrones, muchachos? Porque son sectores fuertes para fiscalizar, ¿sí? Es como el RFC, pues ahí están todos los que se tienen alguna actividad de comercio exterior, muchachos, ¿sí? Y bueno, muchachos, también ya entramos al término de los recintos. Los recintos, muchachos, son importantes porque no sé si ustedes pues ya han tenido experiencia en este tipo de lugares que son como tipos almacenes, muchachos, ¿sí? Entonces, aquí es importante identificar, miren, ya no les voy a leer lo que dice porque, bueno, para eso yo les voy a dar el material, pero sí decirles, por ejemplo, que el recinto fiscal es un almacén que se encuentra en el territorio de la aduana. ¿Qué quiere decir cuando yo digo territorio en la aduana? Pues que está dentro de la aduana, ¿sí? Ya sea la mercancía que haya llegado de manera aérea, terrestre o marítima, pues permanecerá ahí hasta que se realice el despacho, muchachos, correspondiente y se paguen las contribuciones. La diferencia del recinto fiscal es que es administrado por el SAT. Imagínense como la imagen, es un almacén, un espacio físico donde está guardada la mercancía pues de los importadores, de los exportadores, etcétera. Y la diferencia es que está dentro de las aduanas y que es administrado por el SAT, ¿ok? En cambio, el recinto fiscalizado que ven ahí, que es el segundo, es administrado no por el SAT, muchachos, esa es la diferencia. Este recinto fiscalizado es administrado por un particular, ¿ok? Físicamente, muchachos, también están en el mismo lugar que el recinto fiscal, que el primero que vimos. Es decir, ambos, el recinto fiscal y el recinto fiscalizado, están adentro de las aduanas. La diferencia es que el recinto fiscalizado es administrado por un particular a través de una concesión que le hizo el gobierno y el recinto fiscal es administrado por las aduanas, por las autoridades aduaneras, ¿ok? Dentro de las aduanas. Si nosotros tuviéramos un dron y lo mandáramos a que revisaran arriba del recinto fiscal, el recinto fiscalizado, ¿saben cuáles son los drones, verdad, muchachos? Los que parecen helicópteros chiquitos con una cámara. Si ustedes mandaran un dron, pues no verían diferencias entre el recinto fiscal y fiscalizado, pero bueno, ya les dije cuáles son sus diferencias, ¿no? También tenemos el recinto fiscalizado estratégico, muchachos, y bueno, resulta útil para las empresas de maquila, ¿sí? Sí resulta muy útil porque al igual que los anteriores, muchachos, físicamente pues también requiere de un espacio para poner ahí las mercancías. Es como un tipo de almacén, pero no está dentro de las aduanas. Puede estar en una circunscripción aduanera eh, aledaña pues a las aduanas. Puede estar muy cerca o no hay un rango de distancia específico. Cada aduana determina hasta dónde puede estar ese recinto fiscalizado estratégico, ¿sí? Y por último tenemos el depósito fiscal. Este depósito fiscal, muchachos, pueden encontrarse en cualquier parte del país, ¿sí? No necesita estar ahí pegadito en la aduana o adentro en el territorio de la aduana. Puede estar en cualquier parte del país. No se puede hacer ninguna modificación a la mercancía que se ingresa a este depósito, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo importo vinos con aranceles altos rentables, ¿sí? Entonces compro grandes cantidades de vino, ¿sí? Pero a lo mejor el depósito fiscal, pues tengo que dejar la mercancía
pero supongamos que no puedo, al sacar esos vinos, muchachos, del depósito fiscal, tengo que pagar los impuestos, pero a lo mejor no tengo liquidez en ese momento porque son vinos de arancel alto. Acuérdense que les dije eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago, muchachos? Pues dejo la mercancía y las puedo ir sacando en parcialidades y pagando en parcialidades los impuestos. Por ejemplo, si compré 2 contenedores llenos de vinos, a lo mejor un pallet, pues lo saco y pago los impuestos al momento de sacarlos del depósito fiscal, ¿sí? Y el otro pallet está ahí, saco a lo mejor medio pallet y voy pagando los impuestos, es decir, los pago en parcialidades. Acuérdense que el depósito fiscal lo puedo hacer en parcialidades cuando no tenga fluidez de dinero para pagar todos los impuestos. Y algo muy característico del depósito fiscal, muchachos, es que no puedo hacer ninguna reparación de esa mercancía o transformación dentro del depósito fiscal. Así como entra la mercancía, así se va, muchachos, ¿ok? Y bueno, tenemos también los regímenes aduaneros. Esto me gustaría como también explicárselos a detalle. Ahorita los vamos a ver a grandes rasgos. Nada más lo que les puedo decir es que, por ejemplo, está el régimen definitivo de importación y exportación y pues la mayoría de las mercancías, muchachos, entran en ese régimen porque es muy común la diferencia o más bien las características que ustedes tienen que tomar en cuenta en los definitivos de importación y exportación es que la mercancía pues viene de otro país o va a otro país y se quedan definitivamente. Entonces es muy común que se paguen todas las contribuciones, ¿ok? A diferencia de uno temporal. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero quédense con el hecho de que ahí va la mayoría de las importaciones o exportaciones, ¿ok? También tenemos el temporal de importación para retornar al extranjero en el mismo estado. Muchachos, ahí les puse un ejemplo de la estrella de rock, ¿sí? Es decir, si soy un rockstar o una estrella de rock y doy un concierto al extranjero, pues voy a hacer una importación de mi equipo, ¿sí? Temporal. Entonces, a lo mejor me voy de gira 6 meses, pero pues la mercancía tiene que retornar 6 meses al país de origen, ¿sí? Y entonces ahí pues no pago impuestos porque no estoy ni exportando ni importando. Es un decir que es un temporal de importación, pero en realidad mi equipo no lo estoy ni exportando ni importando. Simplemente me voy a dar un concierto y me lo tengo que llevar las bocinas, el micrófono, la batería, etcétera, ¿no? Entonces ya entraría un temporal de importación para retornar en el extranjero en el mismo estado en que se fueron, ¿sí? También tenemos el temporal de importación para la elaboración, transformación o reparación. Ejemplo, el equipo. Esto creo que ya se los había comentado en algún momento en las empresas IMEX, muchachos. Sí, pero aquí, como les digo, en ambos casos, ahí les puse en el cuadrito naranja, no es necesario pagar los impuestos ni cuotas compensatorias para estos últimos hasta el momento de ser retornadas, ¿sí? Es decir, tenemos necesidad de reparar un equipo, ahí les puse el ejemplo del equipo, ¿sí? Y para reparar una máquina o ese equipo tendremos que importar equipo de manera temporal al país donde queremos que nos la arreglen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les había dicho que a lo mejor esa máquina para reparar no la tienen en Estados Unidos y a lo mejor en México sí, y aparte les sale más barato la mano de obra. Y bueno, ahí tampoco pagan impuestos, lo único que sí tienen que pagar es el costo de reparación, ¿sí? De esa máquina, a lo mejor las piezas, a lo mejor la mano de obra del ingeniero que la reparó, etcétera, ¿no? Y las contribuciones del uso de la aduana, ¿sí? En los demás derechos en aduana, muchachos, ¿sí? Bueno, ya después les voy a explicar un poquito más de estos regímenes. También tenemos el temporal de exportación, muchachos. Aquí no se pagan impuestos, pero sí se debe cumplir con las regulaciones no arancelarias. El depósito fiscal, ya les dije que ahí es donde puedo sacar en parcialidades, muchachos. Y el tránsito de mercancías, pues como el nombre lo indica, es una clase de régimen que las mercancías están en tránsito, ya sea interno o internacional. El interno pues es de una aduana de aquí nacional a otra nacional y el internacional es de una aduana internacional a otra internacional y cruza por nuestro país, ¿sí? Entonces, muchachos, aquí también se puede dar mucho el caso de que estamos en un régimen de tránsito de mercancías en Manzanillo y nos queremos ir a las aduanas de México, pero queremos cambiar el régimen de tránsito de mercancías a régimen de depósito fiscal. Entonces se tiene que hacer todo un trámite para cambiar de mercancías, porque si no hacemos los
cambios correspondientes de régimen nos pueden también multar o incurrir en irregularidades, muchachos, ¿sí? Entonces, está otro régimen que es elaboración, transformación o reparación, ¿sí? Y pues esto está previsto para mercancías destinadas a su regreso al extranjero o su exportación, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues esto sí está, la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, muchachos, acuérdense que fue lo que vimos, ¿no? Podemos utilizar este tipo de régimen si, por ejemplo, somos una empresa grande, sí, que importa, no sé, textil, y a la prenda pues se nos olvidó etiquetarla, entonces yo puedo hacer la reparación o transformación o pegarle la etiqueta dentro del recinto fiscalizado, pues antes de entrar al territorio nacional, ¿sí? Estamos en un recinto fiscalizado, muchachos, pero a su vez estamos en el régimen de elaboración, transformación o reparación, y pues ahí podemos aprovechar, ¿no? Antes de entrar al territorio nacional, ¿sí? Y tenemos el recinto fiscalizado estratégico, muchachos. Aquí entran mucho las empresas IMEX porque pues regresan los productos transformados al extranjero, sí, útil para las empresas grandes y se agilizan los trámites. Esto también ya vimos un poco de esas empresas IMEX y pues aquí entran mucho al recinto fiscalizado estratégico, sí. Entonces, bueno, eh, continuamos con el pedimento, muchachos. Bueno, ahí también ya les digo que es el pedimento, pero el pedimento básicamente, muchachos, es un acta de nacimiento de nuestra mercancía. Es como su acta de nacimiento, pero de la mercancía, ¿verdad? Entonces, toda la información de la mercancía, muchachos, lo van a encontrar ahí. El origen del país, quién es el fabricante, los impuestos que se pagaron, etcétera, ¿sí? Los regímenes aduaneros al que se fueron la mercancía, la clasificación arancelaria, el tipo de Incoterms, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí también hay una figura que se llama prevalidación, muchachos. Si tenemos, si queremos pagar ese servicio de prevalidación, es por lo siguiente, ¿sí? Un pedimento, muchachos, funciona con claves, ¿sí? Que corresponden a reglas de comercio exterior. Entonces, como está lleno de claves, pues no nos podemos equivocar. Entonces, el agente aduanal tiene la opción de tramitar una prevalidación, que es un sistema electrónico en este caso que prevalida las claves, pero no significa que pueda tener errores también la prevalidación. Es decir, el agente aduanal llena el pedimento con claves y para no equivocarse paga el servicio de prevalidación para que ese servicio sistema electrónico le prevalide o le revise esas claves que puso la agente aduanal y les detecte si hay incongruencias, irregularidades, errores de dedo, etcétera, ¿sí? Entonces esa prevalidación tiene un costo, muchachos, y al final ese costo también se suma al cálculo de impuestos. Por eso es importante que conozcamos todo lo que puede ir sumando al cálculo de impuestos. A veces cuando nosotros decimos, que al cabo está exento porque tiene un tratado, un acuerdo comercial, mi mercancía, entonces pues no, no me va a salir caro, pero bueno, en realidad hay otros costos que se tienen que cubrir como los derechos en aduanas, ¿no? La prevalidación, este, hay diferentes tipos de costos que no por el hecho de que estén exentos de impuestos, pues ya les va a salir todo gratis. Obviamente, pues también se tiene que pagar por estar el derecho en la aduana, ¿no? Y todos los trámites que pues se requieren. Bueno, muchachos, hasta aquí dejo video parte uno de las contribuciones al comercio exterior. Espero hayan comprendido un poquito conceptos básicos. Recuerden que lo primero que vimos en esta parte uno pues fue básicamente qué es el comercio exterior, entender lo que es la cadena logística, entender que hay en un extremo está el vendedor, que es el izquierdo, y en otro extremo está el comprador. También comprender un poquito los tipos de mercancía, también los contenedores, cómo es que se carga esa mercancía, se transporta, se traslada. También vimos el marco jurídico del comercio exterior. Sabemos que tenemos que revisar la ley de comercio exterior, la ley aduanera, las reglas de comercio exterior, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que es la LIGE,
Y bueno, ya veremos más adelante en las siguientes partes. Vamos a ver también otras cuestiones que nos pueden ayudar pues a identificar más rápido sobre nuestra mercancía la clasificación arancelaria, si hay tratado, si no hay tratado, etcétera. ¿Sí, muchachos? Y bueno, espero que haya quedado comprendido este tema parte uno, que es la introducción a las contribuciones. Y en cuanto a los regímenes, espero hacer un video adicional complementario como para explicar un poquito más a detalle los regímenes, ¿no? Si no es que lo doy en la clase presencial. Bueno, muchas gracias muchachos por su atención y por favor, si tienen dudas, regresen el video y anótenlas y seguramente pues en las clases presenciales podemos debatir, argumentar o platicar sobre las dudas, ¿no? O alguna práctica pues que hayan tenido en donde trabajan y podemos discutirla. Muchas gracias muchachos y de esta parte uno también haré algún complemento más adelante para que quede un poco más entendible lo de los regímenes, que es lo que me importa y me preocupa pues para ustedes que tengan bien claro a dónde o a cuál régimen podrá ir su mercancía. Ok, dejo de compartir pantalla y pues nos vemos en la siguiente parte del cálculo de contribuciones, muchachos. Dejo de grabar y les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Después les comparto las filminas, que recuerden que vamos a estar actualizando también. Gracias muchachos, hasta luego.